Respeto mucho a los soldados alemanes. En realidad, los alemanes son el único pueblo decente que vive en Europa. Precisamente por frases como estas, sacadas de contexto, del exgeneral estadounidense de 4 estrellas George Smith Patton Jr., muchos alemanes están convencidos de su noble carácter y su simpatía por Alemania. Pero eso definitivamente no lo dijo durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo contrario. Sin embargo, al estudiar la biografía del general estadounidense más famoso de la Segunda Guerra Mundial, uno debe reconocer una vez más que en una guerra nada es solo blanco o negro, nada es solo bueno o malo. El general George Patton fue un general como solo una guerra podía producir. Era un hombre de contradicciones, que no metió la pata solo una vez. Por decirlo de manera educada y reservada, en general, su manera brusca, a veces incluso vulgar, no era adecuada para el ejército de los Estados Unidos Democráticos de América, que además había asumido el papel de liderazgo en una alianza contra Alemania, compuesta por estructuras muy diversas y con motivos muy distintos. Ya sea por las bofetadas que Patton repartió en Sicilia en agosto de 1943 a 2 soldados que sufrían de trastorno de estrés postraumático, sobre lo cual incluso la prensa nazi informó ampliamente. Sus discursos vulgares sobre el trato al enemigo alemán, su antisemitismo primitivo, su manera descarada de orinar frente a sus soldados formados en marzo de 1945, para así demostrar su desprecio hacia los alemanes, y en particular sus órdenes de asesinar a prisioneros de guerra italianos y alemanes, como por ejemplo ocurrió en la masacre de Biscari en julio y agosto de 1943 en Sicilia y en la masacre de Chenón durante la ofensiva alemana en las Ardenas el 1 de enero de 1945, con al menos 80 muertos. En marcado contraste con su habitual y refinado estilo de vida, era un caballero de corazón. Para ello, demos una mirada explicativa a los crímenes de guerra cometidos en Italia. El 14 de julio de 1943, una unidad estadounidense del 180º Regimiento de Infantería de la 45ª División de Infantería de South City, Oklahoma, tomó el aeródromo de campaña italiano San Pietro y allí fusiló a 74 prisioneros de guerra italianos y 2 alemanes. El capitán John T. Compton, jefe de la compañía responsable de esto, aquí un extracto de la acusación, fue acusado, pero absuelto y transferido a otro regimiento, en el que murió en combate en Italia el 8 de noviembre de 1943. Compton declaró en el juicio, tal como lo hicieron soldados alemanes en casos similares. Él solo había seguido las órdenes de su superior más alto. En su caso, era el general Pepen. Él, durante la preparación de la invasión de Sicilia en el norte de África, en un discurso ante los oficiales de la 45ª División de Infantería, les había dado esa orden. Cito: no mostrar piedad y no aceptar la rendición de enemigos que hubieran seguido luchando a corta distancia. Y otro soldado había declarado: mientras más prisioneros hagamos, más tendremos que alimentarlos, así que mejor ni molestarse en tomar prisioneros. Para la evaluación legal, cito del libro El último general de Hitler, escrito por los 2 historiadores británicos Ian Sayer y Douglas Botting, que si los principios legales utilizados para condenar a las tropas de las SS por la masacre de prisioneros de guerra estadounidenses en Malmedy se hubieran aplicado a las masacres de Biscari, Pepen habría sido condenado a cadena perpetua y su superior Oma Bradley a 10 años de prisión. Y el coronel Forrest Cookson, quien había comandado el 180º Regimiento de Infantería hasta el 8 de octubre de 1943, habría sido condenado a muerte. El sargento especialmente aficionado a disparar, Horace T. West, quien se jactaba de haber matado personalmente a 150 alemanes, también fue acusado. Fue condenado a cadena perpetua y degradado en noviembre de 1944. Por orden del general Eisenhower, fue reincorporado como soldado raso y en enero de 1945 dado de baja honorablemente. Y en cuanto a la masacre de Chenón,
que afectó principalmente a camilleros y heridos alemanes, cito a Wikipedia. Los hechos fueron mantenidos en secreto y encubiertos en ese momento. A diferencia de la masacre de Malmedy, ninguno de los soldados estadounidenses involucrados fue acusado ni procesado judicialmente. Se dice que la masacre se debió a órdenes de altos mandos de no tomar prisioneros en principio. Quien quiera saber más sobre las primeras décadas de la vida de George Smith Patton Jr., nacido en 1885, su ciudad natal fue San Gabriel, un suburbio de Los Ángeles. Participó como pentatleta moderno en 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo y como teniente en 1916 en la expedición punitiva de las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general Pershing contra el general más prominente de la Revolución Mexicana, Francisco Pancho Villa. Patton prestó servicio como comandante de tanques en la Primera Guerra Mundial y a partir de finales de 1942 como comandante en Túnez, como comandante del Séptimo Ejército en la invasión de Sicilia en julio de 1943 y, desde enero de 1944, del Tercer Ejército de Estados Unidos, que fue desplegado en Francia en junio. En Internet hay información suficiente sobre esto. En cambio, yo quiero centrarme más en el general Patton desde la perspectiva alemana, y tampoco quiero olvidar al hombre privado, George Patton. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, especialmente en su caso, él mismo contribuyó a forjarse la imagen de una celebridad de Hollywood, por los libros que se han escrito sobre él, y las películas que se han hecho, y por supuesto también por la circunstancia de su muerte, que para algunos sigue siendo misteriosa hasta hoy. Se ha interpretado muchísimo en sus acciones y decisiones, como de hecho se ha hecho y se sigue haciendo con todos los comandantes militares de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y hay que ser cauteloso al utilizar las evaluaciones históricas de Patton, hechas por historiadores, por varias razones, incluyendo críticas positivas o negativas, e incluso animosidades personales, un papel muy importante que pudimos haber desempeñado. Así que vayamos al 8 de mayo de 1945. Apenas se había terminado la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la rendición incondicional de la Wehrmacht alemana, cuando el gobernador militar de la zona de ocupación estadounidense, el general Dwight D. Eisenhower, nombró el 9 de mayo al general estadounidense más exitoso hasta ese momento y comandante del Tercer Ejército, George Patton, como gobernador militar de Baviera. Él residía en Múnich, en el cuartel que llevaba el nombre del soldado estadounidense Francis Xavier McGraw, caído en la batalla del bosque de Hürtgen, y que hasta ese momento había servido como Reichszeugmeisterei. La razón por la que Patton fue destituido como comandante de tropas fue que proclamó en voz alta y en público que después de haber eliminado una dictadura en Europa, ahora también deberían encargarse de la otra, que era al menos igual de peligrosa. Se refería a la Unión Soviética, una opinión que, como es bien sabido, también compartía Winston Churchill, pero eso iba en contra de la voluntad política del gobierno de Estados Unidos, que en ese momento todavía estaba bajo el hechizo de un extraño entusiasmo del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, fallecido el 12 de abril de 1945, hacia el dictador comunista Joseph Stalin. De todos los generales estadounidenses, Patton era considerado el más, digamos, alemán, al menos en lo que respecta a su liderazgo operativo. Para él, la guerra significaba destruir la masa del enemigo, y no, por ejemplo, conquistar y mantener territorio. Aquí está el recorrido de 2 años de su ejército desde Túnez, pasando por Sicilia, la Italia continental, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania, hasta llegar a Pilsen. Siempre que podía, el caballerista de formación Patton intentaba lograr la victoria por los flancos. Así que primero atacaba al enemigo con las fuerzas frontales, para luego destruirlo por los flancos con las fuerzas blindadas concentradas, que él veía como la caballería moderna. No era partidario de análisis largos y que consumieran tiempos,
ya que los consideraba una parálisis para cualquier operación. Un buen plan que se ejecuta hoy con determinación es mejor que un plan perfecto la próxima semana. Patton había estudiado cuidadosamente las primeras llamadas guerras relámpago de la Wehrmacht contra Polonia y Francia, y compartía la opinión del liderazgo militar alemán, que solo una guerra de movimiento corta y llevada a cabo con decisión era la única manera de evitar la repetición de la interminable masacre de la guerra de trincheras y posiciones de la Primera Guerra Mundial. Por eso, su lema era, siempre mantenerse a la ofensiva, nunca atrincherarse. Con esto, por supuesto, no se refería al infante y su lema «el sudor ahorra sangre», sino al método del ejército estadounidense, equipar a las grandes unidades con todo el material y equipo posible antes de un ataque, en lugar de mantenerlas siempre en movimiento. La aversión de Patton por una preparación de posiciones demasiado perfecta la demostró de manera impresionante en 1943 durante la campaña de Túnez. Después de que el comandante de la primera división de infantería, el general de división Terry de la Mesa Allen, que aparece a la izquierda en la imagen, le mostró una trinchera espléndidamente construida para protegerse de ataques aéreos, Patton simplemente orinó en ella y luego le dijo sarcásticamente a Allen, «Ahora puede usarlo». Además de estudiar y visitar antiguos campos de batalla, Patton, quien creía en la reencarnación y estaba convencido de que en una vida pasada había sido un comandante caído en combate del ejército de Napoleón o un legionario romano, también se había dedicado intensamente a la literatura militar alemana que fue traducida al inglés después de la Primera Guerra Mundial, como las memorias del jefe de Estado Mayor del 11º Ejército Alemán, Hans von Sicht, y Liderazgo en Combate, de Adolf von Schell. El resultado fue que Patton dirigió su ejército según el concepto alemán de la táctica de misión. Nunca les diga a las personas cómo deben hacer algo. Dígales qué deben hacer y los sorprenderán con su ingenio. Sin embargo, el hecho de que Patton se hubiera dedicado intensamente a los principios de liderazgo alemanes no significaba que la inteligencia alemana, es decir, el servicio secreto militar o el mando militar alemán, lo considerara el más sobresaliente de los generales aliados. Para ellos, esa persona había sido el general de 5 estrellas George C. Marshall, quien más tarde sería conocido como el organizador de la victoria aliada, y quien dio su nombre al famoso plan. ¿Serio para Europa después de la guerra o solo una imagen? En el centro, el mariscal de campo británico Bernard Montgomery y, a su derecha, el general estadounidense Omar Bradley, quienes podían tomar decisiones estratégicas a su nivel, sin mencionar a Eisenhower, que está parado a su izquierda. En cambio, los alemanes evaluaron a Patton en el contexto cercano de otros comandantes de tanques como un comandante táctico hábil, pero no solo como alguien que ejecutaba los planes operativos de otros. El general alemán de infantería, Günther Blumentritt, lo describió así. Valorábamos a Gerard Patton como el general de tanques más agresivo. Sus operaciones nos impresionaron enormemente, probablemente porque se acercaba más que nadie a nuestra idea de un comandante militar clásico. El coronel general Heinz Guderian declaró en su interrogatorio ante los aliados en 1945. He oído mucho sobre el general Patton. Llevó a cabo una buena campaña. Desde mi punto de vista, como hombre de tanques, debo felicitarlo por su victoria, porque actuó como yo lo habría hecho si hubiera estado en su lugar. Incluso el renombrado semanario nacional socialista Das Reich, que más tarde fue editado por el futuro presidente federal Theodoro Heuss o por la directora del Instituto de Encuestas de Allensbach, la señora Neulen Neumann, le había dedicado a Patton en 1943 un artículo humorístico en el que también se hablaba de sus manías. Sin embargo, no se debe pasar por alto que el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial solo produjo unos pocos generales de tanques de división de alto nivel, mientras que la Wehrmacht tenía docenas de ellos. Por lo tanto, Patton probablemente solo habría sido calificado en este grupo como por encima del promedio. Patton era un cristiano devoto que, al igual que Federico el Grande y Napoleón, consideraba la suerte o la fortuna
como un componente esencial de la personalidad de un comandante militar. Pero el general, que siempre llevaba en el cinturón ya sea un revólver Long Colt Single Action del 45 o un revólver Smith y Wesson Magnum 357, según informes de oficiales de su Estado Mayor, también tenía una habilidad casi sobrenatural para estar en el lugar correcto en el momento adecuado, o un instinto para saber, por ejemplo, cuándo podría avecinarse una ofensiva enemiga. De hecho, es más que probable que él hubiera expulsado al ejército alemán estacionado en Francia mucho más rápido, y probablemente también habría derrotado más rápido a las unidades ya debilitadas en Alemania. Si él hubiera tenido el mando total de las fuerzas estadounidenses, y no el lento y cauteloso Omar Bradley, que antes había sido su subordinado, o aún mejor, si Patton se hubiera convertido en comandante supremo de las fuerzas aliadas en el noroeste de Europa el 24 de diciembre de 1943, y no el general de 4 estrellas Eisenhower. No se sabe si Patton habría avanzado hacia Berlín en 1945. A diferencia de lo que hizo el ejército estadounidense. Él se detuvo en el río Elba el 25 de abril y le dejó la mitad de Europa a la Unión Soviética. Eso es especulación, porque esa fue una decisión política del gobierno de Estados Unidos. Pero en cuanto a un uso más alto para él que el de comandante en jefe, eso ya se había resuelto a más tardar en agosto de 1943. Cuando el general, durante la campaña de Sicilia, abofeteó a 2 soldados estadounidenses que sufrían de trastorno de estrés postraumático y amenazó a médicos del ejército con una pistola desenfundada. Así que el 14 de abril fue ascendido a general de 4 estrellas. El 9 de mayo de 1945 se convirtió en gobernador militar de la Baviera ocupada, pero también en este puesto, ahora sin guerra ni ejército, por sus declaraciones provocativas y positivas sobre el antiguo enemigo alemán y negativas sobre el ejército rojo o sobre las llamadas personas desplazadas de fe judía, una y otra vez llamó la atención de manera negativa ante sus superiores. Cuando Patton informó a los reporteros estadounidenses el 22 de septiembre de 1945 que no veía la necesidad, cito, de este asunto de la desnazificación. Y cuando comparó la controversia sobre el nacionalsocialismo con una campaña electoral entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, el alto comisionado Eisenhower lo transfirió al 15º Ejército, que estaba estacionado en el Grand Hotel en Bad Nauheim. Sin embargo, todo este ejército consistía solo en un pequeño estado mayor, que debía contribuir a la mejora de tácticas y operaciones militares mediante entrevistas e investigaciones con participantes de las batallas pasadas, lo que Patton consideró una transferencia disciplinaria humillante. Por otro lado, también le había escrito a su esposa Beatriz, que vivía en Estados Unidos, que le gustaba más su nuevo puesto, cito, ser algo así como el verdugo de la mejor raza de Europa. Sin embargo, su actividad no muy exigente en el 15º Ejército también le había dado la oportunidad de viajar a Francia, Bélgica o Estocolmo, donde había sido honrado con ciudadanías honorarias y condecoraciones. Pero luego decidió partir el 12 de diciembre de 1945 para pasar las vacaciones de Navidad en Estados Unidos, donde quería hablar con su esposa Beatriz, con quien llevaba 35 años casado y tenía 3 hijos. ¿Debería aceptar de nuevo un puesto militar en Estados Unidos? ¿O sería mejor dejar el ejército definitivamente? Su esposa Beatriz tenía una media hermana, Luisa Ayer Hathaway, de casada Gordon, que tenía una hija nacida el 4 de febrero de 1915, llamada Juana. Y como se puede leer en la biografía de Patton publicada en 1995 por Carlo D'Este, el Patton de 50 años, que estaba destinado en Honolulu, Hawái, en 1936, tuvo un romance con la entonces Jean Gordon de 21 años, quien, de paso, había visitado a la pareja.
y también era la mejor amiga de la hija de Patton, Ruth L. Cuando el tío Jorge visitó con su sobrina política una isla vecina por unos días para comprar un caballo, incluso su esposa Beatriz, que estaba con él en una fiesta de disfraces en 1940, sospechó algo, que entre Jorge y la atractiva Jean pasaba algo más que solo tomarse de las manos inocentemente. Su infidelidad casi destruyó el matrimonio con la devastada Beatriz, pero Jorge juró abstinencia de la variedad de Jean y así salvó su matrimonio. Pero ahora, en mayo de 1944, cuando el general Patton se encontraba en Gran Bretaña durante los preparativos de la invasión de Normandía, Jean, quien tenía formación de enfermera, también estaba destinada en Inglaterra como asistente de Estado Mayor de la Cruz Roja, lo que de inmediato volvió a despertar las sospechas de Beatriz. A principios de julio de 1944, Jean se puso en contacto con el general y poco antes de su partida hacia Normandía, él la visitó en Londres. Luego, según Judge, prácticamente confesó esto a su amigo cercano en el Estado Mayor de Eisenhower, el general Everett Judge. Más presumido que arrepentido, dijo que Jean llevaba 12 años siendo suya. Sin embargo, si eso fuera cierto, habría sido su amante desde que ella tenía 17 años. Después de la exitosa invasión en Normandía, Jean seguramente no fue una coincidencia. Fue asignada al grupo Club Móvil L de la Cruz Roja Americana, en el cuartel general del Tercer Ejército en Francia, como lo que llamaban una Donut Dolly. Los grupos Club Móvil eran unidades de voluntarias motorizadas con autobuses. Incluía también, cito, muchas mujeres solteras, sanas, físicamente resistentes, sociables y atractivas, de entre 25 y 35 años. Se utilizaban para atender a las tropas con donas, café y cigarrillos, y se les pedía entretener a los soldados con música, baile y conversaciones. Malicioso aquel que piense mal de esto. Así que Jean Patton se convirtió en su acompañante constante e incluso en una especie de anfitriona cuando recibía invitados en su cuartel general. Pero cuando a principios de noviembre de 1944 lo visitó Marlene Dietrich, quien también trabajaba en el entretenimiento de las tropas estadounidenses, después escribió de mal humor en su diario, cito, tuve a Marlene Dietrich y su grupo para el almuerzo, comedia muy pobre, casi una ofensa a la inteligencia humana. En cambio, prefería invitar repetidamente a jóvenes, las llamadas Donut Dollies, a cenar con sus empleados, incluso cuando superiores como el general Eisenhower venían al cuartel general del Tercer Ejército, y las chicas, a su vez, habían invitado varias veces a Patton a cenar. Después de la guerra, las jóvenes se convirtieron aún más en parte de su séquito, poco antes de que el General Hughes visitara el cuartel general de Patton a principios de mayo de 1945. Al menos eso fue lo que él contó después. George y Jane habían discutido, pero luego se reconciliaron y pasaron juntos unas vacaciones en Gran Bretaña. Pero todavía estaba la esposa de Patton, Beatriz. Ella ya estaba convencida de que su esposo había vuelto a estar con Jean, e incluso le había preguntado varias veces por carta al respecto, pero él lo había negado categóricamente. Cuando Patton viajó a Estados Unidos en junio de 1945 por un mes para promover más bonos de guerra, la noche anterior le confesó a Everett Hughes. Tenía un gran miedo de volar a América, donde su esposa lo estaría esperando. Apenas George se fue, el general Hughes llevó a la perturbada Jean de regreso a su departamento, cito, para que pudiera desahogarse ahí llorando. Cuando el sesentón Patton regresó a su cuartel general, Hughes confesó, Beatriz me hizo pasar un infierno. Me alegra estar de vuelta en Europa. Sobre este tema, varios historiadores han propuesto las teorías más extrañas. Así escribe uno. La presencia de Jean en el entorno de Patton solo tenía el propósito de disipar los temores de un hombre de mediana edad, preocupado por su masculinidad. Y otro opinaba que Patton, sometido a un fuerte estrés físico y psicológico durante la guerra, solo presumía de conquistas sexuales. Y la superiora de Jean, Betty South, incluso quiso hacer creer al público
probablemente para proteger la reputación de ambos protagonistas, que se trataba exclusivamente de una relación de padre e hija. Sin embargo, incluso la hija de Patton, Ruth Allen, sospechaba en sus registros privados que el romance entre su padre y su amiga Jean ya había comenzado en junio de 1934, lo que hace absolutamente creíble la confesión de Patton al general Hughes sobre su aventura de 12 años. En diciembre de 1945, Jean Gordon regresó a los Estados Unidos en el barco de pasajeros motonave Gripsholm. Ese fue el mes en que el general Patton falleció el 21 de diciembre a causa de un accidente de tráfico. Aquí está la imagen de su funeral en la Iglesia de Cristo en Heidelberg, Weststadt. Pero apenas estaba la viuda de Patton, Beatrice, a la derecha, junto al teniente general Geoffrey Keyes, quien había luchado bajo el mando de Patton. Después de regresar a Estados Unidos tras el entierro de su esposo, le pidió a su hermano Fred que organizara una reunión con Jean en un hotel de Boston. Ni Fred ni Jean tenían idea de por qué la viuda de Patton quería esa reunión, aunque con los celos bien conocidos de Beatrice, ambos deberían haberlo sabido. Más tarde, Fred describió el brevísimo encuentro entre las dos mujeres. Apenas Beatrice entró en silencio a la habitación del hotel, miró furiosa a Jean Gordon, la señaló con el dedo y lanzó una especie de maldición vudú que había aprendido años atrás en Hawái. Que el gran gusano devore tus órganos y que tus huesos se pudran pedazo a pedazo. Mientras Jean se ponía visiblemente pálida, él salió huyendo de la habitación. Nunca se supo qué más sucedió en la habitación del hotel. Pero unos días después, en las primeras horas de la mañana del 8 de enero de 1946, Jean Gordon, de 30 años, fue encontrada muerta en la cocina del departamento neoyorquino de una amiga. Había abierto los 4 quemadores de gas de la estufa de la cocina y así puso fin a su vida. A su alrededor estaban esparcidas las fotos del querido general. Regresemos una vez más a Patton, en noviembre de 1945. Del 11 al 26 de noviembre, después de la partida de Eisenhower a los Estados Unidos, donde el día 19 sería nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Patton fue comandante interino del Ejército de Estados Unidos en Europa. Luego, de vuelta en el 15º Ejército, su jefe de Estado Mayor, el general de división Hobart Gay, lo invitó el domingo 9 de diciembre a una cacería de faisanes cerca de Speyer. Salieron por la mañana en 2 vehículos. En la parte trasera de un jeep, que era conducido por el suboficial Joseph Scrooge, según otras fuentes, Spruce, estaban las armas, y el perro de Patton, Willie. Los 2 generales iban sentados en el Cadillac V8 de 1938 de Patton, que era extra largo, conducido por el chofer habitual de Patton, el cabo de 20 años Horace L. Woodring. Supuestamente, de este tipo de auto se habían fabricado menos de 600 unidades. Cómo llegó ese auto a Europa es un misterio. Probablemente el general usó sus influencias. El viaje en condiciones invernales, con buena visibilidad y prácticamente sin tráfico en la carretera, transcurrió sin incidentes. En Bad Homburg visitaron la Salzburg, pero luego, debido al frío, bajaron al perro de Patton del jeep y lo dejaron entrar al Cadillac. Y luego continuaron hasta Birkenheim, donde había un puesto de control de la policía militar estadounidense. Patton se sentó en el lado derecho del asiento trasero y Gay a la izquierda, detrás del conductor, en un cruce de ferrocarril en Mannheim-Keffertal, aquí el lugar del accidente hoy en día, en la calle Mannheimer, esquina con la calle Neustadter. Woodring tuvo que detenerse debido a un tren y notó un camión militar General Motors Company estacionado frente a ellos, al otro lado. Cuando Woodring volvió a arrancar, el camión de 2,5 toneladas con una plataforma cubierta con lonas también comenzó a moverse lentamente, más o menos hasta donde estaba el auto negro. Luego, a las 11:48, cuando ambos vehículos se acercaron, el camión giró bruscamente a la izquierda justo frente al Cadillac de Patton, y los 2 vehículos chocaron, aunque a baja velocidad, sin que Woodring tuviera la menor oportunidad de esquivar el camión.
pero debido a la falta de zonas de deformación, el marco de acero macizo del Cadillac transmitió la fuerza del impacto directamente hacia el interior. Como no había cinturones de seguridad, los generales sentados atrás salieron disparados hacia adelante y luego regresaron. El general Patton, sin embargo, en el momento del accidente estaba inclinado hacia adelante y medio girado hacia la izquierda, y se golpeó la cabeza contra la pared metálica que separaba los asientos delanteros de los traseros. Después cayó de nuevo sobre Gay, perdió el conocimiento por un momento y sangraba por una herida grave en la cabeza. Cuando Gay, que no resultó herido, le preguntó si estaba lastimado, Patton le respondió: «Creo que estoy paralizado. Tengo dificultades para respirar». De hecho, había sufrido una fractura en una vértebra cervical con parálisis total. Mientras tanto, el conductor Woodring sacó a Gay de debajo de Patton y se aseguró de que pidieran ayuda. El responsable del accidente fue Robert Thompson, un técnico de 20 años de Camden, Nueva Jersey. De los expedientes de investigación de la Policía Militar estadounidense, se desprende que el soldado de la 141ª Compañía de Señales de la Primera División Blindada, estacionado cerca de Stuttgart, estaba haciendo bromas borracho en el lugar del accidente y aparentemente estaba orgulloso de haber chocado el Cadillac del general. Pero no se informó por qué estaba conduciendo el camión ese domingo por la mañana a más de 100 kilómetros de su unidad. O bien había usado el camión para hacer mandados personales, o había salido a dar una vuelta por la mañana con sus 2 acompañantes, cuyos nombres no se mencionan. Relativamente rápido después de la colisión, un médico y una ambulancia llegaron al lugar del accidente. Sin embargo, antes de que Patton llegara, a pesar de la cercanía de un hospital en Mannheim, fue llevado al Hospital Militar número 130 de la guarnición estadounidense, que ahora se encontraba en el antiguo cuartel de comunicaciones en Heidelberg-Rohrbach, donde fue ingresado a las 12:45. Ahí se le diagnosticó una grave luxación vertebral y una profunda herida en el cuero cabelludo, además de una parálisis desde el cuello hacia abajo. Inmediatamente, los mejores médicos militares del Hospital General número 97 en Frankfurt fueron trasladados en avión. Además, el 10 de diciembre, el profesor de neurocirugía de la Universidad de Oxford, el Dr. William Bell Cairns. El 12 de diciembre llegó Beatrice Patton, acompañada por el principal neurólogo estadounidense, el Dr. Roy Glenwood Sperling. Aunque él tampoco pudo hacer mucho más que los otros 14 médicos que atendían a Patton. Después de varios altibajos médicos, sorprendentemente el 17 de diciembre el general se encontraba tan bien que el 19 se decidió trasladarlo a Estados Unidos en avión, a pesar de su parálisis. Pero tan rápido como había mejorado su estado, ahora había vuelto a empeorar. Después de que Patton se quejara de dificultades para respirar el 20 de diciembre, una radiografía confirmó un coágulo de sangre en el pulmón derecho. Luego, en la tarde del 21 de diciembre, todavía le susurró a Beatriz: «Está demasiado oscuro. Lloro demasiado tarde». Un poco después, alrededor de las 17:55, el general George S. Patton falleció mientras dormía, por heridas que se podrían haber evitado con un simple cinturón de seguridad. Luego, según su propio deseo expresado previamente, fue sepultado el 24 de diciembre en el cementerio militar estadounidense en Luxemburgo, entre los soldados de su tercer ejército de los Estados Unidos que cayeron durante la defensa contra la ofensiva alemana en las Ardenas. Su esposa Beatriz lo siguió el 30 de septiembre de 1953, a la edad de 67 años. Su compañero constante desde el 4 de marzo de 1944 fue su perro Willy, que originalmente pertenecía a un piloto de la Real Fuerza Aérea derribado. Después del entierro, Willy fue llevado por el antiguo asistente personal del general, el coronel Charles Russell Codman, junto con las pertenencias personales del general, a la granja de la familia Patton en California, donde Willy vivió casi 12 años más. Durante 30 años, nadie dudó que se trató de un accidente desafortunado y casual en el que el general Patton
fue la víctima. Pero desde mediados de los años 70 han aparecido repetidamente testigos, periodistas y escritores, así como exagentes de inteligencia estadounidenses, que principalmente por razones financieras convirtieron el accidente en un intento de asesinato. Recientemente, los dos periodistas Bill O'Reilly y Martin Dugard publicaron un libro en 2014 en el que escriben: el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Douglas DeWitt, Basada, confesó en octubre de 1979 en una conferencia que no solo había planeado el asesinato de Patton, sino que también había estado involucrado en él. Disparó un proyectil pesado y de vuelo lento a través de la ventana abierta del Cadillac hacia el cuello de Patton, con la intención de romperle el cuello al general. Pero como Patton sobrevivió y tampoco murió en el hospital, agentes soviéticos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos lo asesinaron en el hospital con un veneno sin olor. Por su participación en la muerte de Patton, Basada recibió $10,000 del jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, la Oficina de Servicios Estratégicos, William Joseph Donovan. A pesar de esta historia increíble, cualquiera que analice el accidente puede darse cuenta de que ni siquiera fue un accidente inusual, y mucho menos un asesinato, un atentado o una conspiración. Es indiscutible que Patton tenía enemigos para quienes su muerte debió parecer un regalo caído del cielo. Pero ¿cómo podría un atacante haber sabido cuándo, cómo y a dónde iría Patton de cacería? ¿Por qué hacerlo tan complicado con un accidente simulado donde, por ejemplo, Gay o el conductor murieran y Patton sobreviviera? Un disparo de un rifle con mira telescópica y silenciador habría sido mucho más seguro y le habría dado a los culpables una oportunidad de escapar. O con una bomba de coche activada eléctricamente. ¿Y qué habría pasado si el grupo de caza se hubiera quedado 5 minutos más en la Salzburg? ¿Cómo se habría arreglado entonces el atentado disfrazado de accidente? Finalmente, la pregunta de por qué el general Patton debía ser asesinado. ¿Cuál habría sido el motivo? El hecho es que él prácticamente ya estaba acabado, y era tan controvertido que una incursión en la política seguramente no habría tenido éxito, porque después de guerras ganadas, a los soldados siempre se les recompensa con coloridas medallas, solo para volver a caer en el olvido de sus cuarteles. E incluso si Patton hubiera renunciado a los privilegios militares y a la pensión que le correspondían después de dejar el servicio, para poder actuar con más soltura, se dice que su comportamiento era bastante rústico. El incidente de la bofetada italiana, sus comentarios imprudentes y políticamente más que incorrectos sobre alemanes, rusos y judíos. Y finalmente, también el largo romance del oficial y caballero casado con una mujer considerablemente más joven. Jeanne habría sido utilizada con éxito en su contra por sus rivales y oponentes en el ejército y la política. Es cierto. Incluso el general Eisenhower tuvo a la conductora inglesa Kay Somersby asignada a él a partir de mayo de 1942. Hasta el final de la guerra fue su novia, quien después fue su secretaria, y con su ayuda se convirtió en ciudadana estadounidense y en 1947 en capitana del Cuerpo de Mujeres del Ejército de los Estados Unidos. Pero a diferencia del vanidoso, ruidoso e impulsivo Patton, el prestigio de Eisenhower era tan intachable que ningún periodista se habría atrevido a hacer públicos los errores privados del general más alto de los Estados Unidos y, a partir de 1953, presidente de los Estados Unidos. Así que, si se observa la muerte accidental del general Patton de manera imparcial, solo se puede concluir que las lesiones de un desafortunado accidente de tráfico fueron las que lo mataron. Y con su muerte, poco espectacular para un general exitoso, no está solo en la historia. La mayoría de los grandes comandantes militares, desde la antigüedad hasta hoy, no murieron en el campo de batalla, sino que a menudo fallecieron en la vejez, de manera pacífica y en su propia cama.